Bienvenidos de nuevo a su canal Arte con Todo. Nuestra ausencia unas semanas es justificable en parte por las festividades y reuniones familiares de fin de año, pero con mis mejores deseos de salud y prosperidad para todos en este año que comienza, retomamos nuestro deber de informarles a todos la movida del arte en Arte con Todo y nuestros viajes a donde sea que sean. Hoy narraremos nuestra visita al último destino de nuestro recorrido por la India y Nepal. Se llama Amritsar. Amritsar es una ciudad ubicada en el estado de Punjab, en el norte de la India. Está ubicada en la frontera con Pakistán, con la ciudad de Lahore. Después de todo nuestro recorrido por estos lares, la conclusión es que Amritsar es definitivamente una ciudad que no querrás perderte si vas a viajar a la India. Aunque es una ciudad pequeña, tiene unos encantos que es imposible no deleitarse con ellos cuando vayas. Principalmente la ciudad religiosa de Punjab es famosa por 4 cosas. El Templo Dorado es el impresionante templo en oro que ustedes se van a quedar abismados al verlo. El show fronterizo de Wagah en la frontera en Lahore, el parque conmemorativo Jallianwala Bagh y la deliciosa comida de Amritsar. El Templo Dorado de Amritsar es el sitio más emblemático de la ciudad y el lugar de peregrinación más sagrado para los sikhs. La base, el templo principal, está construido sobre una base de mármol con incrustaciones de piedras semipreciosas. A su vez está cubierto con láminas de oro puro de 24 quilates. Para hacerlo se usaron alrededor de 750 kilogramos de oro para cubrir la cúpula y los pisos superiores. Esa cantidad de oro la donó el Maharaja Ranjit Singh en el siglo XIX para darle esa apariencia icónica y resplandeciente. El templo está ubicado en el centro de un estanque artificial llamado Amrit Sarovar, que es un estanque del néctar de la inmortalidad para ellos. A su vez, el templo alberga la cocina comunitaria más grande del mundo, donde voluntarios de cualquier parte del mundo sirven comida vegetariana gratis a más de 100.000 personas diariamente sin importar su religión o clase social. Cada sikh, sin importar dónde esté en el planeta Tierra, por lo menos intenta hacer una peregrinación aquí durante su vida para escuchar esa música tan sublime, para escuchar las lecturas del Adigrán y también para bañarse en las aguas del lago artificial que rodea el Templo Dorado. Como el lugar de peregrinación sikh más importante del mundo, casi siempre el Templo Dorado está lleno. El único sitio donde realmente no puedes tomar fotos dentro del Templo Dorado. Y dependiendo de la longitud de la cola, a veces ni siquiera alcanzas a entrar. Visitar el Templo Dorado es gratis. Lo único que hay que hacer es quitarse los zapatos, colocarse un pañuelo en la cabeza, que incluso lo dan ahí en la entrada, y pasar por una serie de sitios para lavarse, para desinfectar los pies, lavarse las manos. Comer en la cocina de ese Templo Dorado es una experiencia muy extraña y a su vez maravillosa. En Amritsar es cenar en la cocina comunitaria más grande del mundo. Es que tengan en cuenta y recuerden que son más de 100.000 personas diariamente que comen gratis ahí. Comemos, porque así nos pasó, comimos gratis. Es que cuidar a los demás es una gran parte de la religión sikh. Las cocinas comunitarias son un tema común en los templos sikh de todo el mundo. Nunca tendrás que pagar ni un centavo por esa comida tan increíble y hospitalaria. Se presenta una bandeja vacía y los meseros vienen y te reparten cantidades de dal, cuajada, chapatis. La comida está disponible todo el día en el comedor del Templo Dorado. Así que solo llega aquí y sírvete. Incluso te puedes quedar a dormir en los pasillos que son totalmente cubiertos de mármol. Si tienes la oportunidad de visitar el Templo Dorado al atardecer noche, será una experiencia inolvidable. Si bien el día es mejor para tomar fotografías, la noche es alucinante. Todas las noches a las 21:30 horas en el Palki Saheb o Atril
el libro sagrado Sikh, el Guru Granth Sahib, expuesto dentro del templo. Los guardias del templo lo van llevando mientras suena la música y se reúne una multitud detrás de ellos, por lo que la ceremonia es muy interesante de ver. La segunda cosa que no te puedes perder en Amritsar es el show fronterizo de Oaxaca en la ciudad de Lahore. Para entender el porqué de ese show es preciso que recuerden o aprendan los que no sabían que en la noche del 14 al 15 de agosto de 1947 el virrey de la India, Lord Louis Mountbatten, marca el fin de 2 siglos de dominación británica del subcontinente indio. Eso se debió a Mahatma Gandhi, quien lideró la lucha por la independencia de la India en 1947. Su enfoque en la no violencia y su compromiso con la justicia social y la igualdad fueron fundamentales en ese proceso de independencia. La antigua colonia británica quedó dividida entonces en 2 estados, India de mayoría hindú y Pakistán de mayoría musulmana, formado a su vez por 2 territorios separados por varios miles de kilómetros. La excepción fue el Principado de Cachemira, a este no lo partieron, que a pesar de contar con una mayoría musulmana, quedó bajo la soberanía de la India y se convirtió así en una zona en disputa por siempre. Esta partición lanzó a las carreteras desplazados más de 15 millones de personas, musulmanes que se iban hacia el territorio pakistaní e hindúes y sikhs en la dirección contraria. Hubo muchísimos disturbios y masacres, fueron más de 1 millón de víctimas en ese periodo. Por eso todos los días a las 4:15 en horas de invierno y a las 5:15 en hora de verano, en la frontera entre India y Pakistán, entre Amritsar y Lahore, se presenta un espectáculo de danza colorido muy competitivo. Cientos de personas lo visitan para animar a la India todos los días y podrás ver a personas que apoyan a Pakistán al otro lado de la frontera. Asistir a ese espectáculo es una de las experiencias más geniales y gratificantes que pudimos observar en Amritsar. El espectáculo comienza con una marcha enérgica y una fiesta de baile de un centenar de jóvenes indios patriotas. La pasión con la que los soldados cumplen este deber es increíble. Gritan, cantan, golpean los pies, hacen sonar los tambores, bailan y tratan de eclipsar al otro lado, lo que lo convierte en una experiencia surreal. El espectáculo comienza con una marcha enérgica y una fiesta de baile de un centenar de jóvenes indios patriotas. La pasión con la que los soldados cumplen este deber es increíble. Gritan, cantan, golpean los pies, hacen sonar los tambores, bailan y tratan de eclipsar al otro lado, lo que lo convierte en una experiencia surrealista. Hasta aquí todo normal, pero resultó que en los días en que precisamente estábamos visitando a Amritsar, la India había lanzado ataques con misiles contra Pakistán, denominándolos la Operación Sindur, dirigidos contra lo que denominó la infraestructura terrorista en Pakistán y la Cachemira administrada por Pakistán. Estos ataques fueron una respuesta a la masacre de Pahalgam en abril del 2025 que le atribuyeron al Frente de Resistencia Pakistaní, que mató al menos 28 turistas hindúes. La India acusó a Pakistán de apoyar a los atacantes terroristas pakistaníes que los asesinaron, pero aunque Pakistán negó las acusaciones y respondió con restricciones al comercio, cerró también el espacio aéreo y los cruces fronterizos y la suspensión del acuerdo de Shimla. A raíz de esto, el show se realiza, pero con las rejas cerradas y con un gran despliegue logístico del lado de la India,
que se ve apabullante ante el de Pakistán. El militar que dirige el show del lado hindú estuvo demasiado provocador para exaltar el nacionalismo en las graderías. Era de no creer lo que estábamos presenciando. Igual nos afectó el cierre del espacio aéreo y debimos regresar en Uber hasta Nueva Delhi. Tengan en cuenta que en la letra menuda de los seguros de viaje dice: no cubrimos en casos de terrorismo. Eso nos pasó a nosotros. Aunque muy doloroso, es casi una obligación visitar el parque de Jallianwala Bagh. Es un monumento en el corazón de Amritsar que está dedicado a los cientos de hindúes que fueron brutalmente masacrados a manos de los británicos por realizar una protesta pacífica. Los hindúes vienen de todas partes para presentar sus respetos en el Jallianwala Bagh, por lo que es algo importante que hacer en Amritsar. Si eres británico, aquí no vas a sentir ni siquiera odio ni juicio, solo tristeza profunda. Ahora, lo que les decíamos por último es la comida del norte de la India, que a pesar de que es muy pesada para el estómago, pero la de Amritsar es como diferente, es tan exquisita que no puedes parar. En cada rincón a donde vayas o en cada calle que visites, siempre vas a encontrar algo que se esté cocinando. Todo es muy sabroso y atractivo a la vista. A veces a Amritsar se le suele conocer como la capital secreta de los amantes de la comida de la India. Es que no se puede negar que es realmente exquisita y destacable. Todos los sitios de comida son fantásticos, populares y bien concurridos. Espero que se entusiasmen a viajar a donde sea, pero viajen. Recuerden suscribirse aquí donde la flecha señala, presionen y les quedará muy fácil suscribirse. Los espero la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.